Bien, amigos, continuamos en síntesis. Tenemos el placer de invitarles a todos ustedes a mantenerse con nosotros en contacto. Tenemos un programa muy especial. Me siento como si estuviéramos en la academia. Estamos hablando de la profesión contable a nivel mundial y a nivel de las Américas. Tenemos invitados muy especiales y les voy a decir quiénes son. Tenemos el licenciado Felipe Montero, que es el presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Tenemos al licenciado Cornelio Porras, quien es el presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC. Tenemos al licenciado Joseph Bryson, de la International Federation of Accounting, IFAC, quien es su director. Y tenemos al licenciado Manuel Arias, quien es el director técnico de IFAC, International Federation of Accountants, a nivel internacional. IFAC es la sombrilla de la profesión. La profesión contable es la profesión más organizada del mundo. Tiene una estructura totalmente organizada por regiones y nos place decir o reiterar que nosotros los contadores somos la profesión de mayor nivel y de mayor organización mundial. IFAC, como dije, la sombrilla de la profesión, y además tiene sus instituciones regionales. Tenemos Asociación Interamericana de Contabilidad, que es todo lo que cubre las Américas. Tenemos la European Accounting Association, que es la parte de Europa. Tenemos la Confederación Asian of Pacific Accountants, que es CAPA, que es para Asia y Pacífico. Y tenemos PAFA, que es la Pan African Federation of Accountants. Y con eso completamos todos los continentes a nivel internacional de la profesión. Tenemos el presidente de AIC, porque nosotros somos de la parte de las Américas, o sea, República Dominicana es igual. Todos estos organismos regionales tienen además sus instituciones que dependen, sean Instituto de Contadores Públicos, Colegio de Contadores Públicos o Federación de Contadores. Y debajo de eso están los miembros, que son los contadores individuales, que somos nosotros, los CPA, que nos inscribimos por una ley o por un reglamento o por un decreto en uno de esos gremios. Por primera vez en República Dominicana tenemos la presencia de dirigentes de IFAC, y esto es muy significativo para nosotros, para la profesión, para las academias y para los organismos del Estado que tienen todo que ver de una manera transversal con la profesión contable y con los registros contables y con la firma de contadores públicos. El Instituto de Contadores Públicos, en este momento, diríamos que goza de ese privilegio de tener aquí altos dirigentes de IFAC y del presidente de la AIC. Es bueno decir que la IFAC por primera vez tuvo a un latino como presidente en el año 1997, 98, 99. Y ese latino fue un dominicano, Juan Herrera Guzmán. Fue el primer latino presidente de IFAC. Después de eso, creo que han habido 2 o 3, no recuerdo exactamente cuál, pero también es un gran privilegio tener a un contador como Juan Herrera, que además fue también en AIC, presidente de AIC. Presidente Montero, díganos real y efectivamente a qué se debe la visita de este equipo de técnicos en la República Dominicana y cuál es el rol que juega el Instituto de Contadores Públicos en este momento. Buenos días, Andrés, señor Jacín. En primer lugar, quiero dar las gracias por la apertura de este espacio siempre, en beneficio de que el instituto venga a orientar a la clase profesional. Y le decía yo a José y a Manuel y a Cornelio de que con usted era como nadar en nuestras propias aguas, porque usted era un hombre de la profesión con mucha experiencia y un gremialista carta cabal. Esa introducción que usted ha hecho, Andrés, sin desperdicio, con mucho detalle. Le digo que la profesión se viste de gala en la República Dominicana, como usted lo ha dicho, porque es la primera vez que una comisión de IFAC visita a la profesión en el país y vienen a ver cuál es el estatus situacional de la profesión. Ellos están monitoreando cada paso de los organismos miembros y nosotros, el instituto, somos parte de esos organismos miembros. Y también Cornelio, que recientemente se instala en la asociación como presidente de la asociación, tomó juramento en la conferencia de Lima en el mes de octubre, también vienes a ver qué está pasando en la profesión, porque la República Dominicana, Andrés, se ha convertido en un centro importante de recepción de inversión extranjera
Y lógico que aquí se está certificando información financiera de empresas multinacionales y es una preocupación para estos organismos de ver cómo anda la profesión en materia de control de calidad, y yo pienso que esa es uno de los objetivos básicos de tanto de IFAC como de AIC. Muy bien. Señor Bryson, que es norteamericano, pero habla en el español. Como su director de IFAC, me imagino que ustedes están inmersos en ver la aplicación o la aplicabilidad de lo que son las NIF, las normas internacionales de información financiera. La República Dominicana real efectivamente adoptó las NIF en el año 1999. Adoptó las NIF, no las adaptó, adoptó. Pero su aplicación ha sido muy lenta. De hecho, entramos en tantas contradicciones como país por lo difícil de las NIF, de la aplicación y las revelaciones. Le pregunto, en un día o un día y medio que usted tiene en República Dominicana, reuniéndose con gremios o con instituciones, ¿cómo ha visto el nivel de lo que es la aplicación de las NIF en República Dominicana y específicamente las NIF para pymes? Porque nosotros como país calificamos mucho para pymes, aunque la gente entienda que pymes en el caso específico de negocios pequeños son los pequeñitos, pero hay empresas grandes aquí que son prácticamente pymes. ¿Qué han visto ustedes en la República Dominicana? Muchas gracias y gracias por tenernos aquí. Es una muy buena pregunta. Nosotros, ya que no estamos haciendo auditorías de los estados financieros, no podemos opinar sobre la aplicación de los NIF en las compañías. Lo que veremos son rasgos o atributos que da evidencia si hay una buena aplicación, un buen apoyo a la implementación de las normas. Y algo que aprendimos es que si adoptó hace más de 17 años las normas, actualmente solo un 5% de la población de contadores en el país es miembro del instituto. Y es muy importante que los profesionales sean miembros del instituto, que participen dentro de su entrenamiento, porque los contadores tienen que estar capacitados para aplicar los NIF. Adoptar una norma es un buen acto, es un buen primer paso, pero tiene que haber un apoyo, un entrenamiento en las normas, una certificación en las normas. El instituto ha desarrollado y ha lanzado una certificación en NIF PYME, mientras que más personas están participando, y yo diría que los reguladores y otras partes interesadas deberían, y las compañías deben requerir que sus profesionales que trabajan dentro de sus organizaciones participen en la certificación del NIF y que sean miembros del instituto para asegurar que mantienen su competencia y su credibilidad como profesionales para implementar las normas. Hay un tema con los Estados Unidos, que es su país. Los Estados Unidos han sido renuentes en la aplicación de las normas y han, por años, quedado en US GAAP, o sea, sus propias normas, los PCGA en buen español, principio de contabilidad generalmente aceptado. Sin embargo, IFAC ha estado insistiendo con Estados Unidos en que tiene que entrar a hacer NIF para poder tener una contabilidad global, diríamos que unificada. Nosotros como República Dominicana tenemos entonces aquí que transferir de PCGA o de NIF a US GAAP cuando hacemos conversión de estado financiero para entidades que son sucursales de casa matriz. ¿Cuál es la fecha real efectivamente que Estados Unidos ha dado para ciertamente iniciar las NIF? La verdad que no conozco si hay una fecha, no creo que haya una fecha fija para la aplicación completa de los NIF. Okay.
la Comisión Nacional de Valores, el SEC de los Estados Unidos, es la entidad que controla las normas, bueno, a través del FASB, y permiten que organizaciones preparan y presentan sus estados financieros en NIF, pero no es un requisito. Lo que nosotros promovemos es que haya un solo norma, que los países adopten la norma internacional y que sea la norma para por lo menos las entidades de interés público. Nuestra organización miembro, el AICPA de los Estados Unidos, ellos tienen una norma que está parecida a los NIF-PYME para las entidades privadas. Nosotros en la IFAC apoyamos también la emisión de las normas de auditoría, de ética, de educación y de normas del sector público. Y el PCAOB también usa las NIAs y ha habido un avance ahí. Y ha habido un gran avance con la adopción de la norma de ética en los Estados Unidos. A propósito de que usted habla del PCAOB, que es el Public Organization Accounting Board, que resurge cuando hubo la gran crisis en los Estados Unidos con Enron y Arthur Andersen. Y el presidente Montero conoce bastante bien del tema, que todos lo conocidos porque el presidente Montero estaba en una firma afiliada a Arthur Andersen en el momento. Lógicamente una desgracia que ocurrió, que no tenía culpa todo el continente, todo el mundo con Arthur Andersen, pero pasó. Eso hizo que en los Estados Unidos el Instituto de Contadores Públicos perdiera la autorregulación y que entonces el gobierno a través del PCAOB regulara a la profesión y a las firmas, de tal forma inclusive que una firma de la Big Four o de las otras que hicieron una auditoría hoy, el PCAOB pudiese intervenir mañana y tomar los papeles de trabajo y revisar las cosas. Lógicamente, por un problema de desconfianza que hubo en la profesión contable a raíz de la gran crisis que ocurrió con Enron y que a través de ahí otras más. ¿Cómo ha estado la autorregulación, la regulación de la profesión contable en los Estados Unidos a raíz de ese episodio? Bueno, puedo comentar más sobre las tendencias internacionales. Claro. Nosotros, nuestra sede está en Nueva York, pero nuestra organización agrupa las organizaciones profesionales como ICPAR, como usted dijo, de todo el mundo. Y tenemos más de 175 organizaciones en 130 países. Y nuestra organización del programa de cumplimiento de la IFAC, que tiene requerimientos para las organizaciones profesionales, que ellos tienen que promover y apoyar la adopción de las normas, fue establecido también en base a reformas que fue como una reacción de la crisis de la profesión de 2001. Y lo que hemos visto es, y tenemos una política pública que expresa nuestra opinión sobre la regulación de la profesión, y debería siempre haber una colaboración entre la profesión y el gobierno o los reguladores, dependiendo del modelo, quien maneja la regulación de la auditoría en el país. Cuando hay una buena colaboración entre la profesión y el ente regulador de la profesión, vemos que funciona mejor el sistema. También porque la profesión está más pendiente de las normas, está participando y siguiendo, y tiene la expertise, tiene el conocimiento de las normas y puede ayudar y aconsejar al regulador. En los Estados Unidos, el PCAOB es, como usted dijo, el regulador para auditorías que cotizan en bolsa. Correcto. Pero también la gran mayoría de las auditorías
todavía siguen con la autorregulación del sistema, que son todas las auditorías para compañías privadas en los Estados Unidos. Eso sigue con la ICPA. Entonces es un híbrido. Sí, es un sistema mixto. Mixto, ya, muy bien. El presidente de AIC, Cornelio Porras, nosotros como país dependemos de AIC y hemos estado ligados por mucho tiempo y de hecho hemos celebrado varias conferencias interamericanas de contabilidad en el país. La primera fue en el 93. Yo estuve trabajando en esa comisión que la presidió Juan Herrera y otras que tuvieron recientemente. 2015. En 2015. La profesión contable en las Américas, y diríamos básicamente me refiero a Latinoamérica, ha tenido muchas controversias, porque en los países latinoamericanos se habla mucho de corrupción. Y entonces se supone que no debe escapar eso al CPA, aunque el CPA se supone que es independiente, un profesional independiente, que hace su trabajo en base a normativas establecidas, hacia normas de auditoría o normas de contabilidad que se revisan por las NIF, pero además que tiene juicio independiente y tiene fe pública conforme a decretos. Sin embargo, salen estados financieros, entidades que quiebran y que los usuarios ven los estados financieros y ven las cosas bien, y a posteriori hay un problema donde ha habido quizás un error y no sabemos si es que el contador fue engañado o si hubo colusión. ¿A qué punto la profesión contable en las Américas se ha fortalecido en lo que tiene que ver con sistemas de control de calidad profesional, estándares de ejercicio profesional adecuado y nuestro código de ética? Sí. El contador público en los últimos años creo que se ha venido fortaleciendo en las Américas a través de los programas de educación que tiene AIC y básicamente hemos impulsado la divulgación del código de ética que viene de IFAC, promoviendo que los colegios de los países, ya sea que lo adopten totalmente o le hagan algunos ajustes para adaptarlo. Otro aspecto importante es, como usted mencionó, lo de las normas internacionales. Es una normativa que trata de que los estados financieros sean lo más transparentes posible. Correcto. Y divulguen toda la información relacionada con la empresa. El punto importante al cual ahí se está abocada a partir de este momento es en impulsar fuertemente el sistema de control de calidad en los países y las firmas como tal tener su control de calidad. El control de calidad viene a fortalecer a las firmas y precisamente a hacer un esfuerzo que como una fuerte estructura interna de la firma logre concluir que esos estados financieros sobre el cual un socio de una firma va a rubricarlo son estados financieros en los cuales está consciente el contador público que está exento de errores materiales y que a su mejor leal saber y entender se ha hecho todo el trabajo para llegar a una conclusión a la cual él está describiendo en el informe, sea una opinión limpia o una opinión con salvedad. Obviamente es muy posible que hayan situaciones en las cuales el contador público pueda ser engañado, si hay sistemas muy sofisticados. Sin embargo, las mismas normas establecen que el contador público debe, en la sección 200, como usted estoy seguro que conoce, debe establecer bien sus procedimientos para conocer a su cliente, la contratación, desarrollar eficientemente la parte de posibilidades de fraude, los riesgos, que es una área importante de evaluación del contador público, casualmente para llegar a conclusiones que le permitan enfocar su trabajo técnicamente para auditar cada uno de los componentes y en función de los resultados de cada uno de esos componentes, pues logra esa opinión global, para lo cual obviamente él va a emitir su informe. Pero quiero expresar enfáticamente que la Asociación Interamericana de Contabilidad
uno de sus elementos importantes de esta gestión es el control de calidad. Estamos convencidos que el control de calidad vendrá a fortalecer mucho más a las firmas de contadores públicos. Pero ¿están los contadores públicos y las firmas realmente conscientes de que el control de calidad es necesario? Le pregunto esto porque en años anteriores, y no en República Dominicana, en la región, la gente pensaba que estos estándares o códigos de control de calidad venían más por un problema de competitividad. O sea, de que las firmas grandes querían imponer las cosas para desplazar a los pequeños. Era lógicamente un planteamiento totalmente equivocado. Claro. La pregunta es si los contadores están empoderados, y ahí entro también Bryson y vamos a entrar con Manuel, de si realmente estamos claros en que es así. Y Felipe está ahí, sabe por qué lo estoy diciendo. El caso dominicano yo quiero responder. Perfecto, vamos a ver. Casualmente, dado esa circunstancia, ayer en una parte de las actividades, el presidente de Relaciones Internacionales de AIC, Antonio Flores, mencionó algo que es una realidad. Los contadores muchas veces sentimos en los países que el control de calidad es algo muy difícil, pero él decía de una manera sencilla, simplemente como que no lo apreciamos o no lo queremos hacer propio, porque quizá no estamos haciendo lo que debemos hacer como contadores públicos. No estamos haciendo buenas planeaciones, evaluando controles, evaluando riesgos y quizás haciendo un enfoque sustantivo de nuestra auditoría. Por lo tanto, ese es el énfasis de AIC, tratar de hacer conciencia en los contadores para que realmente esto nos vuelva competitivos, porque cada profesional con control de calidad lo que estará dando es un servicio de calidad a sus clientes, así como nosotros demandamos calidad en bienes y servicios. Correcto. Igual los contadores debemos aportar y dar un servicio de alta calidad. Sí. Presidente, ¿y el caso dominicano? Sí, Andrés, tú que has sido un promotor del control de calidad y que por error y por desconocimiento de muchos contadores esto fue satanizado, diciendo de que era un mecanismo para las grandes firmas apoderarse de la práctica y desplazar a los pequeños. Ese panorama ha cambiado totalmente y yo también soy un promotor de la calidad, por lo que ha dicho Cornelio y por lo que tú has dicho. Y cuando llegamos a la Junta, encontramos un programa promovido por la AIC. Tú sabes que AIC se está mudando a la ciudad de Panamá por un tema estratégico. ¿Ah, sí? Sí, ha comprado una propiedad allá para mantener unas oficinas ahí, porque Panamá es un punto donde... O sea, logísticamente... Mucho más céntrico. Okay. Mucho más céntrico. Entonces, lo primero fue... Y más económico. Sí, montar un seminario para capacitar a multiplicadores. Y nosotros en la República Dominicana mandamos al presidente Nelson Han y a Lázaro Arias a capacitarse para conocer en qué consiste el programa de control de calidad promovido por AIC y pagado por AIC. Para ello entonces venir aquí en una comisión que hemos conformado a implementar ese programa. Ayer Nelson Han, en una exposición muy amplia, que también fue presidente del Instituto de Contadores, presentó el borrador del programa de control de calidad de la República Dominicana. Y las firmas medianas, hemos llevado a cabo jornadas de educación y las firmas medianas están mucho más dispuestas a iniciar el programa a partir de enero, conjuntamente con las firmas grandes que lo vienen pidiendo hace muchos años. Bien, el licenciado Arias, Manuel Arias, que es el manager técnico, ¿verdad? Director técnico del IFAC. Nosotros en República Dominicana vemos, a raíz de la transparencia, la integración entre los países, los acuerdos internacionales, la persecución del lavado, que las profesiones se hacen más difíciles. Y cuando tú ves, por ejemplo, que se aprueba una ley de lavado, que muchos delitos se cambian de tipificación y eso, y convierten algunas profesiones como el caso sobre todo de los contadores, en lo que se llaman sujetos obligados, sí. Personas que son responsables de hacer procesos de debida diligencia, averiguar sobre su cliente, procedencia del dinero, unas cosas que tal vez implican, o cosas imposibles desde mi punto de vista, en la práctica real,
o cosas muy costosas para una práctica diaria. ¿Es así realmente en todos los países lo que nosotros estamos viviendo ahora? ¿Y usted entiende que esto es posible aplicarlo, no solo aprobarlo? Creo que es una excelente pregunta la que me haces, y particularmente en Latinoamérica a veces nos vemos enfrentados al tema del lavado de activos, y muchas economías han estado, digamos, sujetas a temas y a regulaciones, particularmente en lavado de activos. Creo que es una mezcla de falta de institucionalidad en muchos de los países, en donde la profesión, como hemos venido hablando, es una de las pocas profesiones que tienen la responsabilidad de dar fe pública. Entonces, muchas veces ese vacío que hay del parte institucional es cubierto por la profesión. Lógicamente, el tema del lavado de activos y el tema de todo este tipo de eventos en donde el contador, por temas regulatorios, el gobierno o las instituciones delegan al contador a ser sujeto responsable por cubrir todos estos elementos, lógicamente genera para la profesión, particularmente para la profesión contable, grandes desafíos. Lo que sí se viene viendo es tendencias en el mundo en donde los reguladores han estado un poco más involucrados, es decir, no puede caer toda la responsabilidad de hacer una verificación de las empresas, de los orígenes de dineros en la profesión. Sin embargo, la profesión, particularmente en la última actualización del Código de Ética, se han venido desarrollando nuevos capítulos en donde el contador está obligado a hacer una serie de reportes cuando ve el no cumplimiento de algunas leyes, y particularmente el no cumplimiento enfocado en el tema, por ejemplo, el tema del lavado de activos. Sin embargo, lógicamente, vuelvo e insisto, muchas veces esto es dada la falta de institucionalidad y el poder del control del Estado, en donde el contador, lógicamente por su fe pública, es delegado. Sin embargo, es una gran responsabilidad que la profesión hoy en día está buscando mecanismos para poder salvaguardar su juicio profesional y poder ayudarlos a obtener controles más rigurosos cuando se aceptan, por ejemplo, clientes. Grandes firmas y pequeños firmas han estado desarrollando mecanismos para verificar los orígenes de las empresas y los recursos que han podido ayudar un poco a esto. Sin embargo, la profesión no es exenta de estos riesgos, y es un riesgo sistémico que en realidad necesita un conjunto, no solamente la profesión estar trabajando en esto, sino que debe ser un paquete institucional en pro de eso, que es un poco lo que viene desarrollando en la República Dominicana, en donde la profesión tiene un gran rol. Sin embargo, es un mecanismo más integral lo que se ha venido desarrollando acá. Déjeme decirle que, bueno, como nosotros conocemos bien bastante la profesión y el IFAC, ha habido bastante cambio a nivel IFAC, y lo digo por 20 años hacia atrás, porque cuando Juan Herrera fue presidente, nosotros estábamos más ligados a IFAC, primero por tener un dominicano ahí, y estuvimos en París, que fue donde Juan se juramentó. IFAC era una institución como más global, pero más, yo veía pocos latinos inclusive, aunque después la oficina fue movida a Nueva York, pero habían menos latinos, o sea, todavía. Ahora veo que hay un latino en una posición clave como director técnico, que es el símil de Néstor en República Dominicana, con una gran responsabilidad. Y le pregunto, el presidente Porras habló de eso mismo, de conozca a su cliente. Entonces, esto, la profesión, que se supone que desde el punto de vista técnico está sobre sus manos, sobre sus hombros, ¿cómo usted la evalúa desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de normativas, desde el punto de vista de eso de conozca a su cliente, que ahora nos han atribuido como contadores ser un sujeto obligado, como decía Michelle, y que tenemos ahora que vigilar el delito del lavado? ¿Y hasta qué punto hay una discusión enorme en que si podemos los contadores públicos asumir esa posición con los costos que implica y el riesgo? Y más que eso, el apetito de riesgo que a veces tenemos los contadores, que no sabemos distinguir entre una cosa y otra. Y aquí se está debatiendo fuertemente porque ha habido una ley modificada de lavado, que mucha gente no le hacía caso desde el año 2002, y que ahora todo el mundo está empoderado de eso, y le dicen hasta los abogados, mira, esto es una ley muy complicada, porque la pena comienza con 10 años. O sea, el juez, que sea más benigno, bueno, déjame ayudarte, muchacho, 10 años de prisión. ¿Cómo lo valora? Y yo veo que usted estuvo en Chile, estuvo en Argentina, estuvo en IFAC. O sea, hay una vienen de Haití. ¿Estuvieron en Haití? Sí, vienen de Haití. O sea, veo que ustedes están enfocándose en Latinoamérica, viendo y revisando cómo andamos para fortalecer la profesión, que me parece sumamente importante. Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. La verdad, digamos, en la parte, un poco para explicar un poco el componente que describes de la IFAC es un organismo internacional.
Particularmente mi rol está enfocado con Latinoamérica, pero digamos nosotros somos un grupo de profesionales que estamos distribuidos por regiones en donde trabajamos con los organismos miembros. Dentro de esa responsabilidad nosotros tenemos unas gerencias regionales y por eso es mi profundo conocimiento, aparte de ser latino, soy colombiano, pero vengo trabajando con los organismos miembros en la región. Lógicamente, como organización internacional nosotros promovemos crear un marco claro para que los profesionales puedan ejercer su práctica profesional. Por eso mismo nosotros somos promotores de 5 normatividades internacionales que son educación, normas de auditoría, código de ética, normas del sector público, y también promovemos, a pesar de no estar bajo la sombrilla de IFAC, las normas de información financiera que son las NIF. Los países y dentro del programa de cumplimiento los organismos miembros tienen una responsabilidad al ser miembros de IFAC de adoptar, implementar alguna normatividad con base en su responsabilidad. Hay una sintomatología en la región y eso es histórico. Muchas veces la profesión no tiene la responsabilidad para adoptar alguna normatividad, caso que no es el de República Dominicana, donde el ICPAR tiene un poco más influencia regulatoria. Sin embargo, nosotros venimos trabajando en el esquema regulatorio, por una promoción de unas normas, porque buscamos dar transparencia y seguridad de que aquel profesional que está ejerciendo la práctica en alguno de nuestros países, particularmente en Latinoamérica, tiene el fundamento técnico para poder ejercer su labor. La base técnica. Lógicamente, todo este tema que viene de lavado de activos, Panama Papers, viene a desarrollarse una serie de actividades en donde lastimosamente la profesión queda inmersa en la discusión al ser aquellos que están dando una opinión frente a estados financieros y a la evaluación y preparación de los estados financieros, pero lo que nosotros como IFAC hemos estado trabajando y promovemos es que los organismos y que la profesión, las personas que estén actuando en el ejercicio práctico en la profesión, tengan las competencias para poder desarrollar su trabajo. Vuelvo y recalo lo que veníamos hablando. Aquellos profesionales que están ejerciendo, que por ejemplo no cuentan con una membresía, con una regulación de un instituto, son profesionales que generan mayor riesgo para la práctica profesional. Nosotros promovemos que todos los contadores profesionales sean acobijados bajo un gremio profesional, porque aquellos son sujetos de programas técnicos, programas de capacitación, un código de ética, tienen sistemas de investigación y disciplina donde la profesión misma se puede autorregular y decir, esta persona no puede seguir ejerciendo la profesión. Correcto. Sin embargo, lógicamente, al no ser obligatoria la membresía en muchos de los organismos, es un riesgo, y es un riesgo donde hoy nosotros hemos estado discutiendo con reguladores, donde en realidad, si una profesión no es regulada y autorregulada, y en donde no existen los mecanismos para que los institutos puedan asimismo sancionarse y expulsar y un poco mover al costado a profesionales que no están capacitados, es un poco lo que se viene trabajando y es lo que venimos promocionando a lo largo y ancho de Latinoamérica y a nivel mundial, donde los organismos profesionales tengan un poco más poder autorregulatorio para poder garantizar que aquellos que están ejerciendo la práctica profesional están en capacidad de hacerlo y que son autorregulados por el mismo. A mí me parece sumamente interesante el planteamiento y de hecho el ICPAR, mi instituto, mi gremio, ha tomado iniciativa en ese sentido. Ha sancionado a contadores públicos y ha pedido o está en trámite de pedir la cancelación de C4 a otros por faltas graves. Ahí entro con Bryson. En los Estados Unidos, nosotros conocemos las Big Four, que son PricewaterhouseCoopers, Deloitte y punto, como se decía, Deloitte y punto, KPMG, antigua Pitt Marwick Mitchell, Ernst & Young, que ahora es EY, y tenemos la número 5, que aunque no es big por su nivel de ingreso, entonces el número 5 porque sigue, BDO. Sin embargo, vemos constantemente estas publicaciones internacionales donde una firma es demandada por un delito cualquiera, sea de que ocultó o no se dio cuenta, hubo un fraude, y entonces eso genera un riesgo reputacional a la firma. ¿Cómo lo ve IFAC desde el punto de vista de una expansión de ese riesgo? Y además de eso, diríamos que el ejercicio de demandar a los contadores públicos
que en República Dominicana no ha comenzado, pero viene. Gracias. Hay demasiado enfoque en los auditores. La información financiera no empieza con los auditores. Y hay una brecha de entendimiento, una brecha de la expectativa de lo que puede hacer un auditor. El público, hasta las compañías, muchas veces los reguladores muchas veces no entienden bien el rol, el job de un auditor. Piensan que un auditor puede garantizar que hay una ausencia de errores y fraude, que no es cierto. Que no es cierto, es correcto. Entonces tenemos que entender realmente lo que hace un auditor. Un auditor puede dar me falta la palabra, el aseguramiento razonable que han sido preparados los estados financieros en línea con las normas internacionales. Pero la información financiera empieza con el preparador, las personas que trabajan en la compañía. Claro. Entonces, si queremos asegurarnos que las normas están siendo aplicadas y que hay ética, hay integridad en el ejercicio de la profesión, entonces las compañías, el público, los reguladores que supervisen el interés público del gobierno deberían estar promoviendo que todos los contadores, todas las personas que trabajan dentro de la contabilidad, que sean certificados, que sean miembros de un instituto, que sean sujetos al código de ética internacional y a revisiones de calidad y un sistema de investigación y disciplina, porque la competencia y la credibilidad son los pilares de la profesión. Y si una persona está haciendo la contabilidad sin ser miembro de su profesión, entonces no puede haber una confianza en su competencia y su credibilidad como profesional. Me parece sumamente importante lo que acaba de decir Bryson, y es crear conciencia, abogacía con los entes, diríamos, comerciales, en que su base contable, o sea, tu equipo, tus dependientes, lo que tú controlas, porque tú no controlas al auditor externo, pero tu auditor interno y tu contador, que sean formados, que tengan calidad profesional, que tengan ética profesional, que realmente sean agremiados, o sea, que tengan un gremio. Sumamente importante, porque además eso garantiza que el auditor externo podrá tener un rol todavía mucho más, diríamos que es mucho menos riesgo, aunque lógicamente habrá un sistema de control interno adecuado, el cual yo voy a revisar y voy a aprobar, pero de todos modos hay que decirle a la gente que ese contador público que tiene fe pública, y cuando entrega un estado financiero solamente tiene una hoja, que se llama dictamen. O sea, aquí está lo que yo hice, todo lo otro lo hiciste tú. Lógicamente yo estoy opinando de esto, de lo que tú hiciste, y tengo la facultad de decir que esto está mal, y por eso yo opino o no opino, o pongo mis salvedades. Ahí voy con el presidente del Instituto de Contadores Públicos autorizado. Se ha hecho un cambio en el dictamen del auditor. ¿Qué compone ese cambio y qué es lo que busca el auditor independiente? Garantizar que, al margen de la carta de representación, de la carta de gerencia que tenemos ahí, para cubrirnos de alguna cosa que uno dice que se cubre, pero no se cubre. Pero por lo menos hacemos el intento de revelar las cosas. Sí, Andrés, quiero abundar un poco sobre ese programa de adopción de las normas que se inició aquí en la década del 2000. Fue una osadía la adopción de la norma para esa época, porque todavía para esa fecha la mayoría de los países de América Latina no creían ni siquiera en la norma como marco contable para el ejercicio profesional. Y realmente el proceso de implementación fue al revés. ¿Quiénes asumimos el proceso en serio? Las firmas de contaduría pública. Usted lo sabe que fue así. Sí. Pero a la fuente principal, como dice José, que son a quienes hacen la información, a las empresas, hasta hace poco, en la junta que presidió Perelló, ya las empresas dominicanas, bajo unos acuerdos que se firmaron en la junta de Pedro Matos, con las asociaciones empresariales del país,
fuimos a las empresas y le demostramos de que era importante que ellos definieran su marco contable, que integraran a sus contadores al gremio para que recibieran lo que es la parte de educación continuada. Y se ha avanzado con eso. Por ejemplo, ya empresas como el Grupo Cervecería, Bepensa, han hecho implementación. Y le digo a estas empresas porque yo he sido firma que he sido contratado como consultor para implementar normas internacionales de información financiera en estas empresas. Y tenemos casos ya de las principales empresas del área de comunicaciones que también lo están haciendo. Correcto. Se está avanzando. El instituto está muy de lleno trabajando la parte de promoción y de lograr de que la membresía del IPAR se incremente, porque cuando llegamos al instituto encontramos una membresía de apenas 1.400 contadores. Andrés, en 16 meses con este trabajo tenemos una membresía de 3.012, o sea, la hemos más que duplicado. Y ahí hay contadores, un 50% son contadores que yo digo que son de firma de contadores, pero hay un 50% que son de contadores nuevos que se han integrado y de contadores que estaban apartados del gremio, pero al ver un renacer, pues se han motivado con estos planes de promoción y se han integrado. Con el tema de la modificación de las normas, que fueron varias, las 700, 701, 705, 706, esto ha cambiado de manera impresionante el informe, el dictamen, que usted sabe que arrancaba con una introducción y concluía al final con una opinión. Ahora es al revés. Comenzamos con la opinión. Sí, es una profesión muy regulada porque somos servidores de la economía, Andrés. Nosotros somos quienes hacemos las informaciones para que los hombres de negocio pues tomen decisiones, midan desarrollo económico, los gobiernos midan tasas de tributación y desarrollo económico también. Son muy importantes para el desarrollo económico global. Entonces, cada vez que hay una crisis, siempre los contadores estamos muy vigilados porque hay un contador envuelto. Mal visto, diríamos. Sí, mal visto. Entonces, nos han modificado las normas y el dictamen ahora arranca con la opinión del auditor, que yo estoy de acuerdo, lógico, porque es la parte más importante, la sustancia. Y luego entonces viene... O sea, para que el lector comience viendo eso. Comience viendo eso, porque muchas veces un dictamen de 5 páginas, el usuario no veía la opinión del auditor, porque no entendía cómo leer este documento que es muy técnico. Entonces, una innovación es que el auditor ahora tiene que ser muy específico con la revelación de elementos clave que tienen que ver con los riesgos a los que esté puesto el negocio. Nosotros, cuando adoptamos las normas, las adoptamos para que entraran en vigencia en el año 2016, en los ejercicios que cierran 31 de diciembre, como forma de ir educando a los contadores, porque esto es muy complejo, y los elementos clave los dejamos para su aplicación, para las empresas listadas, a las empresas que cierran 31 de diciembre de 2017. Hemos desarrollado programas de educación a nivel de la banca, porque los analistas financieros, cuando le comenzaban a llegar estos reportes, no los entendían, pues fuimos a la banca con un programa piloto en el Banco Santa Cruz, luego con un programa en el Banco de Reserva, y así fuimos por toda la banca, llevando programas de entrenamiento y en nuestro centro de estudio. Ya para este año se supone que los contadores en gran medida que están vinculados al ejercicio de la profesión están clarísimos de cuáles son los elementos clave para incluirlos como parte del reporte. Muy bien. Quiero volver brevemente donde Manuel Arias por un tema de, primero, 2 cosas, y nos quedan pocos minutos, pero quiero primero, a ver, ¿qué ustedes esperan de las universidades? Porque ustedes van a unas reuniones, creo, con las academias hoy. Sí. ¿Así? ¿Qué esperan de las universidades y qué esperan de los egresados de esas universidades? Y número 2, que me hable un poco, aunque sea breve, de las normas internacionales de información financiera para el sector público y ver en la región la aplicabilidad de la misma. Nosotros como República Dominicana, yo diría que si hay aquí alguna entidad que lo está aplicando, creo que es el Banco Central de la República Dominicana, en el sector público, que tenemos un problema grave, ¿por qué no decirlo? Nuestra contabilidad pública todavía está muy, pero muy mal. Gracias por la pregunta. La primera, para atender la primera pregunta, el tema de universidades es, venimos desarrollando un programa para hablar y acercarnos a la academia porque las normas internacionales de educación fueron revisadas y en el 2015 tenemos un nuevo marco, digamos, de normatividad. En normatividad internacional nosotros dividimos temas de educación en 2 partes, lo que es la educación inicial y lo que es la educación continuada.
La educación continuada es un poco más responsabilidad del gremio, pero volviendo un poco a las universidades ellos deben hacer un examen y un análisis de sus programas curriculares frente a normatividad internacional. De normatividad internacional incluye unos componentes mínimos, donde por ejemplo la carrera de contador público debería incluir unos mínimos, y lo que hacemos es buscar que las universidades puedan buscar, y aquí por ejemplo en República Dominicana el instituto ha venido trabajando como órgano consultor de muchos programas curriculares para ajustar sus programas curriculares a las necesidades tanto de normatividad internacional como las necesidades del mercado, hablando de un tema particular en República Dominicana. Entonces ellos deben hacer un análisis, porque la educación hoy ha cambiado, y digamos hablando en términos un poco más conceptuales, hoy se habla de competencias, de que debe ser un contador público competente. ¿Cómo se evalúa la competencia? Es un tema muy subjetivo, sin embargo existen mecanismos a través de los cuales las universidades pueden empezar a evaluar la competencia de sus profesionales, porque en República Dominicana, por ejemplo, cualquier profesional que se gradúe de una universidad puede ir a requerir un exequatur. Nosotros, y bajo normatividad internacional, cualquier contador público, antes de poder ejercer su práctica profesional, debería, y eso está contemplado en normatividad internacional, tiene que demostrar experiencia práctica y tiene que superar un examen de competencia antes de iniciar la profesión. Ese tema también lo venimos promoviendo con reguladores, con el ICPAD, para que puedan implementar un plan de acción en República Dominicana para por lo menos garantizar que cualquier persona que ingresa a la profesión haya superado temas de experiencia práctica y de examen de competencias. Eso sumado a temas de educación continuada, pero claro, eso es un tema aparte. Eso es un programa que venimos desarrollando con universidades, y donde el gremio profesional, bajo su responsabilidad social y lógicamente para que cualquier profesional que se involucre en la profesión esté capacitado, hemos estado trabajando en eso. En temas de normas del sector público, Latinoamérica particularmente, venimos trabajando con una serie de organizaciones encargadas de emisión de la normatividad. Hemos visto recientes avances y recientes desarrollos en la adopción de normas internacionales del sector público. Lógicamente, lo que pasa es que cuando se empieza a implementar un cambio normativo a nivel gubernamental, el proceso es un poco más lento y no es tan eficiente como los procesos que se pueden desarrollar en el sector privado, lastimosamente. ¿A qué se debe eso? Tenemos un marco gobierno, un marco municipal, un marco departamental, un marco municipal. Son muchas personas que deben hacer el proceso. Vemos un proceso grande de adopción, sin embargo, hemos empezado a hacer una serie de preguntas frente a la implementación, porque muchas veces los contadores que ejercen práctica en instituciones gubernamentales tal vez no tienen las certificaciones profesionales para asegurar una buena adopción. Entonces, eso lo hablamos en el Banco Central ayer, lo hemos venido hablando, hoy tenemos reuniones con DIGECO, que creo que es la organización, con la Contraloría, donde vamos a continuar promoviendo que aquellos profesionales que están trabajando dentro de los departamentos de contaduría en el sector público deberían exigir una certificación en normas internacionales del sector público para que ellos puedan garantizar que sus preparadores de la información estén capacitados a adoptar la normatividad, porque es un cambio que genera algunos desafíos, sin embargo, podemos cobijar el riesgo con unas certificaciones y que hay hoy en el mercado. Muy bien, me parece muy bien. Yo debo corregir que además del Banco Central, también la Superintendencia de Bancos también está en NIF para el sector público, y además está promoviendo también que la banca, el sistema financiero, entre a NIF definitivamente. Vamos allá ahora, don Andrés. ¿Van a la Superintendencia de Bancos? Sí, también. Perfecto, bueno, interesante. Bueno, señores, de verdad que parecería que el tiempo es corto. Hemos estado 50 minutos hablando sobre la profesión contable a nivel internacional y a nivel global. Queremos agradecer a ustedes la oportunidad de darnos la primicia de tener aquí a estos altos ejecutivos de Asociación Interamericana de Contabilidad y de IFAC, la Federación Internacional de Contadores. Agradecer al presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizado, Felipe Montero, por permitirnos conversar sobre estos temas. Creo que hay mucho de qué hablar sobre la profesión todavía, la educación continuada, el tema de educación, el tema de exclusión, muchísimos temas más, que bueno, lo abordaremos ya con la parte local y con Néstor, que es el director técnico aquí, más adelante. Pero de verdad que agradecemos al licenciado Manuel Arias, el director técnico de IFAC, al licenciado Joseph Bryson, quien es el subdirector de IFAC, el licenciado Cornelio Porras, presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC, el licenciado Felipe Montero, presidente del IPAR. Agradecemos esta iniciativa de las normas internacionales del sector público, también podía ser otro piloto, ustedes como gremio, así como hicieron con lo del sistema de calidad,
que tienen 2 expresidentes del gremio, Lázaro Arias y Nelson Hahn, trabajando para hacer entes multiplicadores. Igualmente para lo mismo, crear una comisión para trabajar con el sector público, para ayudar al gobierno a enfocarse y a prepararse. Así que no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, señores. Michelle, creo que hemos tenido un gran programa. Con estos señores aquí estaremos en contacto con ustedes y les deseamos éxito en su jornada que termina el día de hoy. Andrés, para nosotros es un alto honor simplemente la oportunidad que ustedes nos abren aquí de venir a hablarle a los contadores de un tema tan importante para el desarrollo de la profesión. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos en síntesis.